Prat. Ya. Entonces, Arturo Prat, el tema comienza como, queremos definir o tratar de entender qué lado o color político bañaba a un personaje como Arturo ¿facho Prat. o comunacho? ¿Facho Ay. o comunacho? ¿Quién se mueve según sus teorías? Si le preguntamos a Parisi diría que era PDG, pero no. Podría ser igual, ¿o no? No. Parisi podría decir que cualquiera es PDG, así que... Sí. De hecho, sí. Bueno, la respuesta corta es nacionalista progresista. Me explico. Era progre. Si me extiendo mucho, me paran. Dale nomás, dale, está bueno. Bueno, lo primero que hay que decir es que Arturo Prat creía en la educación pública. Él fue profesor, voluntario, en la escuela nocturna Benjamin Franklin de Valparaíso. Él hacía clases gratis a los trabajadores del puerto. Ah, comunacho. Ya. Lo segundo es que aquí yo me voy a basar en un libro que se llama, que es la biografía de Arturo Prat de Gonzalo Vial. Hay un cagüín bien entretenido, que es un periodista, pero ya del siglo XX, que de hecho murió en el año 76, creo, Enrique Bunster. Él dice lo siguiente, que Arturo Prat simpatizaba y de hecho apoyó a un candidato de la elección presidencial del año 1871. Había dos candidatos acá, que eran Aníbal Pinto y Benjamín Vicuña Maquena. Como todos sabemos, al final eligieron a Aníbal Pinto. Y esto, según Bunster, habría obstaculizado la carrera naval de Arturo Prat. Pero esto es cagüín por si acaso, solo lo dice Bunster y no he encontrado otra fuente que lo diga. ¿Ya? Pero Gonzalo Vial nos dice más cosas que son bien entretenidas. Él básicamente concluye que Arturo Prat era liberal, políticamente liberal. Conservador. Es que a eso quiero llegar. ¿Qué significa ser liberal en este contexto? Es que, y en esa época también, Sí. que también se han ido cambiando los términos con el tiempo. Claro, no es lo mismo ser liberal en Estados Unidos que en Argentina, por ejemplo. Exactamente. Bueno, entonces, lo primero que hay que decir es que su tío, Jacinto Chacón, era un connotado liberal, fue diputado por el Partido Liberal. Para la Guerra Civil de 1891 apoyó al presidente Balmaceda, fue un balmacedista, y Jacinto Chacón fue una figura muy importante en la vida de Arturo Prat, porque el padre de Arturo Prat enfermó cuando Arturo era muy niño, y en consecuencia su tío Jacinto fue su apoderado. Gracias a él entró a la escuela naval a los 10 años. También lo inició en el esoterismo, pero eso ya es otro tema. Ahí vamos a llegar, esa es una qué parte bueno, muy ¿no? entretenida. Sí, iban de piquero para allá. Sí. Ya. Mira cómo se Pero mueve. bueno, él venía de una familia liberal, Arturo Prat. ¿Cómo se definían los liberales en ese momento? A eso voy justamente. Bueno, en esta época tenemos dos grandes partidos, tres contando los radicales, pero están los conservadores y los liberales. Los conservadores creen en la República Portaliana. ¿Qué significa esto? Que hay un presidente fuerte, autoritario, un ejecutivo que es muy poderoso. Los liberales, en cambio, dicen: no, hay que disminuir el poder del presidente, hay que empoderar al Congreso, hay que tratar de que no sea tan autoritaria la cosa. Y aquí es donde entra ya a opinar propiamente tal Arturo Prat. Porque hay cartas, esto lo sabemos porque él escribió, que él criticaba una de las cosas de este sistema político que tiene Chile, y es que en este minuto es legal y es normal, bastante normal, que los parlamentarios al mismo tiempo sean funcionarios públicos. ¿Pero por qué es un problema esto? Porque en esa época ser funcionario público significa que tu jefe directo es el presidente de la República, y esto viene a violar el principio de separación de poderes. Exacto. Arturo Prat dice: no, tenemos que corregir esto, tenemos que regular esto. Eso como primer punto. Como segundo punto, tenemos su memoria de abogado, que trata justamente sobre la ley electoral del año 1874. Y aquí yo les quiero leer unos apuntes que tomé, A ver. que son bien notables, porque primero, Arturo Prat dice que la ley electoral es muy buena porque es, comillas, eminentemente liberal, porque descarta el voto censitario, pero además porque permite, comillas, la justa y conveniente representación de las minorías. Pero por Dios, ¿cómo se le ocurre decir eso en esa época? En esa época es una postura muy progresista, Muy básicamente. progre. Para lo que dice es que quiere más democracia. y Ahora mejor hay democracia. rumores ahí. Hay dos cosillas más que les quería agregar para cerrar el punto político. Esto les va a encantar, porque ya en lo político dijimos que Arturo Prat es liberal. En lo económico era proteccionista. Sí, sí. Esto también lo sabemos porque Arturo Prat fue espía en Buenos Aires, pero esa es otra historia también. Ya. Lo importante acá es que él en Buenos Aires y en Montevideo gana mundo, conoce otras ciudades, otras culturas, lee libros, y él en Montevideo compra un libro de un economista norteamericano que se llama Henry Charles Carey, que es un firme defensor del proteccionismo económico.
Y sabemos por las cartas que mandaba Prat que le gustó este libro y defendía estas ideas. Él dice... Ahí lo hace ser más conservador, ¿no? No necesariamente, porque en esta época lo que dice la postura hegemónica es que el Estado se tiene que meter lo menos posible en la economía y hay que dejar que el libre mercado básicamente haga casi que lo que quiera. Arturo Prat dice que no, y aquí se separa del pensamiento, comillas, liberal tradicional. Exacto. Y de hecho, aquí les quería leer otra cita. Él critica el culto al libre cambio porque al intercambiar las materias primas que se mandan desde América Latina, el guano y el salitre, por las manufacturas que llegan de Europa, Ajá. él dice que es un mal negocio y que se Pésimo está negocio. perjudicando a la industria nacional. Pero lo último que les quiero decir, ya dijimos que en lo político es liberal, en lo económico es proteccionista, pero en el tema migratorio aquí se pone sabrosa la cosa. ¿Qué creen ver. que decía Brad? Que no había que aceptar inmigrantes, me tincó. No le daba la siete. bienvenida a los extranjeros. Claro. Me tincó porque iba muy buena onda, pero el mundo no es tan buena Ya. onda. Bueno, aquí lo progres se le acaba y... Para algunos. Se le acaba lo Y progre. comienza su faceta nacionalista, que, bueno, es archipatriota, eso no hay que explicarlo, sabemos que dio su vida por la patria, pero en el tema migratorio hay que ponerse en su contexto. Él vio dos ciudades muy cosmopolitas, Montevideo, Buenos Aires, ciudades llenas de inmigrantes de todos lados, de Europa quiero decir, de Italia, Francia, Sí. Polonia, Rusia, y él dice, esto también lo escribió en una carta, comillas, el espectáculo que he visto aquí me ha curado las ganas de ver esta migración en Chile, hasta el punto que hoy la prohibiría si no llevara consigo probados hábitos de trabajo y moralidad. Y agrega Ahí tenés. que la migración en el Río de la Plata estaba transformando a esos países en, comillas, colonias europeas formadas por la ES de sus sociedades. La S se refiere a la caca. La caca. Exactamente. Pero contexto a su periodo, sí, no vayan a pensar A ver, que hoy a en ver. día ser patriota es rechazar a los inmigrantes. No de la vayan otra a ci- creer eso, no vayan a creer No eso. vayan a malinterpretar, eso No, es lo que por quiero supuesto. decir. ¿Quién te va a ir a dejar el sushi? ¿Cómo te le ocurre? Él ¿Cómo te perdió le- el pelo por esa idea, quiero decir. Justamente uno cabe preguntarse, eso decía Prat de la inmigración europea. ¿Qué diría Prat si viera la migración de ahora? Oye, una No, pregunta. y claro, Prat- ahí se va la... no